proyecto de grado, un proyecto así grande como el que ustedes están haciendo. Se los muestro de esta manera primero, porque dentro de 8 días ya veremos la introducción de la manera correcta para el proyecto de grado, que es lo que ustedes necesitan pues para hacer su proyecto. Incluso en el anteproyecto, lo que yo revisé, utilizaron la plantilla de la universidad con cada una de esas partes que conforman la introducción de acuerdo a cómo lo ha establecido la universidad. Entonces, pues trabajaremos de igual manera y dentro de 8 días vamos a profundizar más. Les hago, como les digo, este ejemplo el día de hoy porque nos va a servir ya que el artículo científico es un resumen de un proyecto más amplio como un proyecto de grado. Entonces, lo vamos a ver de esta manera para entenderlo un poquito mejor de manera resumida y dentro de 8 días ya veremos como tal la introducción de proyectos de grado. Porque también les enseño esta parte porque como esto es un refuerzo, no solamente que esté encaminado a ese proyecto de grado, sino que es un refuerzo de comunicación y lenguaje, pues de pronto más adelante esta parte del artículo científico les puede servir para otro tipo de trabajo. Entonces, eso yo ya les había mostrado como un poco el significado, el concepto de artículo científico. De igual forma, pues voy a traerlo otra vez aquí a colación a la clase porque vamos a hablar netamente de eso. Entonces, un artículo científico que es un resumen de un trabajo de grado, pero resulta que este artículo científico siempre va a ser publicado, como ustedes, los que utilizaron pues esos sectores de eh, académicos y buscadores académicos, encontraron este tipo de artículos científicos en la información. Exactamente eso es un artículo científico, es un resumen de una investigación macro que va a ser publicado en las revistas donde ustedes lo encontraron hace 8 días que realizaron la actividad. Entonces, dentro de la estructura de ese artículo científico vamos a tener un título. Esta estructura del título pues también va a aplicar para los proyectos de grado. Deben ser unos títulos que no sean tan extensos, que sean muy claros, que no sean mayores a 15 palabras. No quiere decir que de pronto tengan 16, 17, pero lo ideal es que sea más o menos en este número de palabras. ¿Por qué? Porque si yo escribo un título que sea demasiado extenso, al momento de leerlo, pues va a ser como un poco aburridor y no va a llamar mucho la atención. En cambio, si yo hablo de mi tema de investigación de una manera muy clara y concisa, con pocas palabras digo de qué se trata mi investigación, entonces va a llamar mucho más la atención del lector. Lo segundo que debe tener, pues son el autor o los autores, va a tener un resumen. Este resumen lo vamos a poner pues en español. En algunas ocasiones en estas revistas, no sé si de pronto en los artículos que encontraron algo que se llamaba Astra. No sé si alguno me pueda informar si encontró eso. Sí, al menos en el mío, sí, en uno de los míos. En uno de esos, listo. Bueno, entonces ese Astra simplemente es ese mismo resumen, pero en otro idioma. Casi siempre se hace en inglés. Y es porque las revistas exigen que el resumen, que es el que contiene toda la información que va a tratar mi investigación o un artículo científico, esté en otro idioma por si de pronto otra persona que no hable el idioma español le interesa el tema, pues lea ese pequeño resumen y diga, bueno, este artículo científico que está en español a mí me sirve porque él tiene la información que yo necesito y entonces ahí ya tomé la decisión como tal de hacer la traducción de todo el artículo completo. Entonces por eso trae ese Astra, trae el resumen, más el Astra que simplemente es el mismo resumen, pero en una traducción en inglés, en algunos otros artículos pues puede estar en portugués o en el idioma que exija como tal la revista donde se publican estas investigaciones, pero simplemente es el resumen está en español y el Astra está en inglés. Más adelante como tal vamos a ver toda esta estructura del resumen y se los voy a explicar con un ejemplo. Y lo voy a poner de último. ¿Por qué? Porque exactamente este resumen tiene absolutamente toda la información, desde la introducción, donde está mi planteamiento del problema, hasta las conclusiones. Entonces, por eso siempre, aunque ese resumen esté como ubicado en la tercera posición,
siempre en clase lo explico de último exactamente por eso, porque como tiene introducción, objetivos, métodos, resultados, discusión y conclusión, o sea, toda lo de la investigación, y nosotros vamos a ver esta clase paso por paso. Primero vamos a ver lo que tiene una introducción, luego vamos a ir a la parte de estado del arte, materiales y métodos, luego vamos a ir a discusión, a conclusión. Entonces, por eso lo dejo de último en la explicación. No quiere decir que vaya de último como tal en el documento, no, porque en lo que ustedes pudieron observar, en lo que descargaron, no va de último, o sea, va al inicio en esa tercera posición, pero como tal se redacta de último porque obviamente yo al inicio no voy a tener ni resultados, ni conclusiones, ni discusión, ni métodos, ni nada de eso, porque apenas estoy iniciando mi investigación. Entonces, por ese motivo, se redacta de último. Luego de allí hay unas palabras claves. Estas palabras claves como tal se manejan solamente en los artículos. En el trabajo de grado o en las tesis no se manejan estas palabras claves, pero en el caso de los artículos, y para que lo tengan presente, porque como tienen que buscar muchos artículos en internet para poder trabajar en su trabajo de grado, entonces es necesario que entiendan cada una de las partes de ese artículo. Entonces, en esos artículos van a encontrar palabras claves y simplemente son palabras que son de 3 a 5 palabras más o menos que hablan sobre el tema a tratar en el artículo. En toda esa investigación simplemente van a mencionar unas palabras ahí que son muy importantes para la investigación y es como un complemento para saber si ese artículo que yo busqué me va a servir para mi trabajo de grado. En muchas de las ocasiones pues encuentro títulos que tienen supuestamente la información que yo necesito, pero ya cuando empiezo a leerlos, me doy cuenta que lo que está ahí no me sirve para lo que yo estoy realizando. Entonces también eso es algo que les va a tocar hacer a ustedes cuando vayan descargando más artículos, pues empezar a leerlos y mirar si la información que está ahí les va a servir para incluirla dentro de su trabajo, de su documento final. Luego está la parte de la introducción, es lo que vamos a ver ahorita con ejemplos y tiene una breve descripción del tema. Ahora les voy a definir a qué hace referencia esa breve descripción del tema. Tiene un planteamiento del problema, tiene una hipótesis. Recuerden que hace 8 días, perdón, hace 15 días hablábamos sobre qué es una hipótesis. Incluso ustedes en sus anteproyectos ya tienen ahí planteada la hipótesis. Muchos tienen hipótesis que van como a la parte de números, en la parte cualitativa de estadística y están ahí ya como planteaditas. Entonces, bueno, una hipótesis va a ser una suposición sin pruebas de algo que yo creo que puede ser. Y normalmente esa hipótesis siempre va a dar solución al problema que existe. O sea, la situación problema que tengo en mi proyecto, la hipótesis que yo planteo es el mecanismo de solución a ese problema. Que pueda que ese mecanismo de solución que yo estoy planteando no sea como tal verídico, cierto al final, porque simplemente es algo que yo estoy mencionando que voy a plantear dentro de una empresa, lo voy a aplicar, pero simplemente al final, después de que yo tome datos y tenga mis resultados, me voy a dar cuenta, funcionó o no funcionó la metodología que yo planteé para solucionar ese problema. Y pues obviamente nos vamos a dar cuenta es al final. Y es válido, si no funcionó, es válida la investigación, les van a aprobar el proyecto, se van a poder graduar, porque es un aporte valioso para otros autores de decir, bueno, ellos utilizaron cierta metodología y al final comprobaron que no es cierta esa hipótesis que se plantearon al inicio, la rechazaron, pero entonces yo ya sé que por el lado donde se fue ese autor, que rechazó esa hipótesis, pues debo cambiar y mejorar algunas cosas para que de pronto a mí sí me dé el resultado que planteó en la hipótesis. Luego están las posibles soluciones o justificación, es exactamente lo mismo. Y al final está el objetivo general. En el caso de los proyectos de grado, pues está ese objetivo general y también están los objetivos específicos. Entonces, en esa estructura del artículo, pues continuando, está la parte de materiales y métodos. Esto también lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Les voy a explicar qué es un material, qué es un método, les voy a poner un ejemplo y voy a señalar en ese ejemplo cuáles son los materiales, cuáles son los métodos que se están utilizando, cómo van encadenados o unidos a los objetivos, porque resulta que estos materiales y métodos
van enlazados a cada objetivo específico que yo me planteo, porque con ellos es que yo voy a lograr alcanzar ese objetivo específico. Entonces, por cada objetivo específico voy a tener una metodología y un material que voy a utilizar para poder cumplir con el objetivo. Luego está la parte de los resultados. Aquí ya en los resultados pues voy a presentar todos los datos experimentales. Si yo realicé encuestas o tomé datos en campo de medición de tiempos o de muchas cosas así, entonces los voy a poner ahí. Se ponen en forma de gráficas, ya sea de barra, tortas, o si son las encuestas, entonces pongo en ocasiones pues los resultados de esas encuestas en cuadros. Eso ya va a depender de cómo queramos nosotros pues expresar estos resultados. Luego de allí está la parte de la discusión, y ya en esta discusión es donde yo voy a hacer un análisis y voy a mencionar, bueno, según con los resultados que yo tuve, sí logré alcanzar los objetivos, y aparte de eso comprobé si era cierta o no la hipótesis que me planteé en la introducción. Allí me voy a dar cuenta si a lo que yo enfoqué mi proyecto, al final si se valida o no se valida, dependiendo de esos resultados que se obtuve. Por ejemplo, si estoy haciendo algo de medición de tiempos en una empresa, pues entonces al final de que realice la medición de tiempos o de que, por ejemplo, tenga metodologías esa de las 5 S, entonces sí voy a decir, funcionó la metodología de las 5 S en mi proyecto de grado, porque los resultados que tuvimos fueron satisfactorios, y se esperaba que se alcanzara eso, y al final sí lo alcanzamos. Como puede ser que ustedes dentro de esas empresas pues utilicen estas metodologías, y en algunas ocasiones pues como tal en la empresa no funciona la metodología. Entonces en esa discusión se va a hablar de todo eso, si funcionó, si no funcionó, por qué de pronto se cometieron errores, todo se va a mencionar en esa discusión. Y la parte final pues ya está la conclusión, y en esa conclusión ya vamos a mencionar es todo lo que tiene que ver con el trabajo, si por ejemplo quedaron dudas, si yo alcancé a cumplir con todos mis objetivos específicos, y es algo como muy resumido de qué alcancé con mi trabajo de grado, qué logré. Y por último, pues la tabla de bibliografía, que es muy importante, como les digo, los que no tuvieron la oportunidad de pronto de utilizar el gestor de referencia para poder hacer esta tabla, vayan por favor haciendo como ejercicios, utilizándolo, porque lo van a tener que necesitar más adelante para hacer su trabajo. Entonces, para que lo tengan como muy presente y hagan el ensayo y practiquen, porque la única manera de aprender a utilizarlo es practicando. Por aquí les tengo una diapositiva en donde hay una comparación de la introducción de un artículo científico y la introducción de un proyecto de grado. Como les dije, el artículo científico es un resumen. Denme un segundito. El artículo es un resumen de este proyecto de grado. Entonces, como es un resumen, pues obviamente no va a tener tanto detalle, y en el planteamiento del problema pues se va a hacer de una manera general, simplemente se habla de lo que está sucediendo y ya de una manera muy general. Cuando hablamos de un proyecto de grado y que ustedes ya tuvieron la oportunidad de presentar el anteproyecto, y ese anteproyecto pues obviamente está con esta estructura que les estoy presentando aquí en la diapositiva, entonces ya tienen como tal como un referente de por lo menos esta estructura, porque ya lo trabajaron el semestre pasado cuando presentaron ese anteproyecto. Esta que está aquí es exactamente la misma estructura que está en esa plantilla que trabajaron el semestre pasado, donde está el planteamiento del problema. Dentro de ese planteamiento ustedes hicieron una breve descripción donde mencionaban qué era lo que pasaba, en qué empresa van a trabajar, la empresa de qué es, dónde está ubicada, bueno, todo ese tipo de información como muy general respecto a la empresa, y también la descripción del problema, en qué está fallando en la empresa, cuáles son los problemas o situaciones con dificultad que está presentando esta empresa. Luego de allí, ustedes investigaron algo que son antecedentes, entonces dentro de 8 días vamos a ver cada una de estas partecitas, y les voy a explicar como en una tablita cómo pueden redactar de una manera correcta la introducción de una manera más fácil. Luego de allí pues está la hipótesis,
pregunta de investigación o problema de investigación. Este nombre va a variar dependiendo de algo, dependiendo si, por ejemplo, en mi trabajo de grado me dicen que tengo que obligatoriamente poner una pregunta de investigación, pues esa pregunta de investigación es la misma hipótesis simplemente en forma de pregunta. O sea, la hipótesis que yo tengo la convierto en una pregunta. Ahora más adelante les voy a poner un ejemplo de cómo convertir una hipótesis que está en un texto más afirmativo a una pregunta. Y otro es el problema de investigación. Entonces, en este caso, ustedes creo que la mayoría van a trabajar con hipótesis porque las hipótesis se trabajan cuando yo voy a obtener números en mi investigación. Entonces, muchos de ustedes van a obtener números de tiempos, van a obtener números, por ejemplo, en las encuestas que realicen. Entonces, siempre como que van a plantear estas hipótesis, incluso en los anteproyectos que ustedes tienen, lo hicieron de esa manera, plantearon esa parte de las hipótesis y ya esto de problema de investigación ya va a diferir porque va a depender si yo no voy a tomar ningún dato numérico, entonces en vez de poner una hipótesis pongo problema de investigación, pero al final es lo mismo, o sea, al final la hipótesis y el problema de investigación es la misma suposición, lo único que cambia es el nombre, que le doy hipótesis cuando voy a tener resultados de números, que le pongo problema de investigación cuando los resultados que yo voy a obtener no tienen que ver con números, sino que más como algo de cualidad o de calidad de algo que estoy utilizando de una metodología, pero sin obtener nada de datos de números. Hipótesis la pongo cuando voy a obtener datos de números. El título de problema de investigación lo pongo cuando voy a obtener resultados que sean ya cualitativos, que mencionen ya más que todo la parte de calidad o cualidad de un proceso que se aplicó sin absolutamente nada que tenga que ver con números. Simplemente decir, fue bueno, fue malo y ya. Pero no voy a tener como tal números ni estadísticas ni nada de este tipo de cosas. ¿Esta parte les quedó clara? ¿Tienen dudas? Por favor, si tienen dudas me preguntan, porque les debe como quedar un poquito claro esta parte de cuándo pongo el título de hipótesis y cuándo pongo el título de problema de investigación. ¿Ninguno tiene dudas? Bueno. Luego de allí está la parte de los objetivos y al final está la justificación o posibles soluciones. En el caso del artículo científico, como les digo, es un resumen, entonces este planteamiento que miren que aquí tiene ABC, tiene tres partes aquí, va a ser de manera general, va a dar información, pero de manera muy general de qué está pasando con el problema. Luego está de allí la hipótesis, luego las posibles soluciones y justificación y objetivos. Entonces ahora ya vamos a iniciar, yo aquí tengo un ejemplo de una introducción de una investigación que realizaron. Eso es un artículo pues que es muy corto, por eso lo utilicé como ejemplo, porque apenas son como 7 páginas en total. Normalmente uno cuando va a buscar esos artículos pues son 15, 20, 30 páginas y son muy extensos como para trabajarlos como ejemplo. Entonces este artículo pues es muy resumido y nos va a servir para trabajar cada una de las partes del artículo científico. Entonces, el día de hoy vamos a ver la introducción. Yo les voy a contar un poquito de qué se trata esa introducción y les voy a ir luego señalando cada una de las partes que componen esa introducción. Entonces, este artículo habla de una investigación que se realizó en dos fincas en Colombia, donde estaban trabajando con unos parásitos. Esos parásitos que se mencionan ahí, ese es el nombre científico, son garrapatas. Entonces a mí me va a hablar de las garrapatas, me va a hablar también de vacas, porque se realizó esta investigación en fincas ganaderas y me va a hablar pues de la ubicación donde se realizó esta investigación. Les voy a leer toda la introducción, pero luego vamos a ir parte por parte trabajándola con cada una de esas partecitas de la estructura de la introducción. Entonces, allí, como les decía, es el nombre científico de la garrapata. La garrapata se considera como el ectoparásito. Eso ectoparásito quiere decir que es un parásito externo, pues ustedes conocen muy bien las garrapatas, que muchos de nuestros perritos, gatos, pues le da este tipo de parásitos y que se ve a simple vista. Entonces,
Esos son garrapatas, para que después cuando más adelante pues se mencione esa palabra ecto, quiere decir que son parásitos externos y que vamos a hablar de las garrapatas. Entonces, como la garrapata de mayor importancia en la ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera al productor pecuario. Entonces, allí en esa parte me está mencionando uno de los problemas que tienen estas garrapatas cuando están en los animales y es que genera pérdidas económicas a los dueños de esas vacas porque esas garrapatas disminuyen la producción de leche. Y si disminuyen la producción de leche, pues obviamente el productor o el dueño de esas vacas va a tener pérdidas económicas. También va a mencionar luego de ahí otro problema que es aún mucho mayor y es que el control químico de esas garrapatas, ellos utilizan un control químico pues para poder que estos parásitos o garrapatas no estén como tal en los animales. Entonces me está diciendo que ese control químico para las garrapatas cuenta con muchas dificultades, ya que ellos usan indiscriminadamente todos esos productos químicos, o sea, abusan del uso de estos químicos para poder quitar esas garrapatas y esas garrapatas ya se volvieron resistentes, o sea, ya un control químico para quitar las garrapatas no va a funcionar en estas fincas porque como los productores abusaron tanto de esas garrapatas, entonces ya no van a poder como tal erradicarlas de su sistema de producción o de las fincas porque ya esas garrapatas son resistentes a todos esos químicos que les agregan o que les echan a los animales. Varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de esta garrapata. Las altas cargas parasitarias asociadas a la infestación de garrapatas en las vacas se presenta como resultado de factores ambientales, factores propios del animal y factores como lo son temperatura, humedad, que van a estar directamente relacionados con la cantidad de parásitos o de garrapatas que están presentes en el animal. Hay unos factores que son del animal, como es el estado fisiológico, la raza, el estado de nutrición, que van a poder influir en la carga antiparasitaria. Entonces ahí está mencionando que de pronto hay algunos factores en el animal que pueden influir en que se presenten más garrapatas o menos garrapatas. Si bien el efecto de la raza bovina es importante, factores como inmunidad, estado fisiológico y características de piel son componentes a tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad a las garrapatas. Luego de allí está planteado el objetivo general y ellos lo definieron de la siguiente manera. El objetivo de ellos es que van a hacer una relación entre la cantidad de garrapatas Profe, que... buenas tardes. Hola, buenas tardes. La cantidad de garrapatas que tiene ese animal con la cantidad de leche que produce el animal. Entonces el objetivo que ellos plantearon es relacionar si la cantidad de garrapatas va a tener una relación con la cantidad de leche que produce el animal. Si hay muchas garrapatas, ¿será que influye en la cantidad de leche que produzca el animal? ¿Sí o no? Entonces eso es lo que ellos tienen como objetivo, pero luego lo van a comprobar pues al final, como tal. Entonces vamos a ver cada una de estas partecitas para que entiendan más o menos eh, a qué hace referencia cada uno de estos apartados de breve descripción, de cómo se plantea una hipótesis, y todo eso va a estar señalado en el ejemplo que les acabé de leer. Entonces, yo en la breve descripción, ¿qué es lo que voy a poner? Yo en esta breve descripción voy a hablar de una manera muy general de lo que se va a tratar mi investigación. En el caso de ustedes, pues van a hablar de una manera muy general de qué se va a tratar su proyecto. Allí pueden hablar un poquito de cuál es la situación problema, pero también voy a hacer mucha referencia es al lugar donde voy a trabajar. Entonces, en el caso de ustedes van a mencionar que van a trabajar, por ejemplo, en cierta empresa, el nombre de la empresa, dónde está ubicada, a qué se dedica esa empresa, si es una empresa, pues productiva, entonces cuál es la producción de esa empresa y indicar de manera muy general cuál es el problema que se presenta en la empresa donde ustedes van a hacer su investigación. Eso sería una breve descripción del tema o también hace parte de los antecedentes. Entonces, en ese caso de los antecedentes, yo puedo buscar en internet otras investigaciones que me hablen sobre el mismo problema que está ocurriendo pues en esa empresa.
Y asimismo, pues voy a poner ahí pues, esa información que encontré de internet, la pongo y la referencio ya como ustedes, muchos aprendieron a hacer esa referencia, entonces lo van a hacer de esa misma manera. Pero en esta breve descripción simplemente es hablar de dónde está ubicada la empresa, cómo se llama, qué fabrica esa empresa, cuál es el problema de una manera muy general y eso lo voy a poner allí. En el caso del ejemplo de las garrapatas, entonces ellos lo hicieron de la siguiente manera. Me hablaron de la población de estudio, en este caso me hablan de las garrapatas y también me van a hablar de las vacas con las que van a trabajar. Entonces ustedes también pues ahí pueden mencionar si el trabajo que van a realizar lo van a hacer en cierta determinado lugar de la planta, en cierto lugar de la planta o si lo van a hacer en toda la planta. Entonces ustedes ahí ya van a dar esos pequeños detalles, pero pues ya de como una manera muy, muy general. Bueno, luego de allí les voy a leer como el ejemplo y dice, la garrapata se considera como el parásito externo de mayor importancia en la ganadería debido a las pérdidas económicas que genera el productor. Como les dije, les mencioné ahorita, ahí me va a hablar del problema de una manera muy general y es que esas garrapatas a los dueños de las vacas les ocasionan problemas económicos porque pues las vacas van a disminuir su producción de leche. ¿Tienen dudas o problemas respecto a esto, o dudas respecto a esto? Si entienden qué información más o menos debe ir en una breve descripción del tema de la introducción, de qué voy a hablar. Muchachos, ninguno tiene dudas, todo es claro. Recuerden que deben preguntar porque esto debe quedar totalmente claro. Si no entendieron, yo Profe, esa parte sí, para mí es claro. no es claro. Bueno, listo. La primera parte que debe tener una introducción es algo que se llama breve descripción o antecedentes. Y yo en esta parte de la introducción, que es el primer parrafito que lo voy a poner allí, voy a hablar de ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? En el caso de ustedes, ustedes van a hablar de la empresa donde van a realizar su investigación. Entonces ustedes hablan de dónde está ubicada, entonces ponen ahí el municipio, el nombre de la empresa, esta empresa produce ciertas cosas, y van a hablar de la situación problema. Si ustedes van a hacer un trabajo de grado en la empresa es porque ustedes identificaron que tiene un problema esa empresa. Entonces, ustedes van a hablar de ese problema de manera general. Digamos, si el problema es, no sé, de algo de logística o que están aplicando, no sé, algo de tiempos o de métodos que no es de la manera adecuada, pues entonces ustedes van a mencionar que en esa empresa se presenta una situación problema en el caso del manejo de tiempos que está conllevando a que se produzca menos y se tengan pérdidas económicas en la empresa, porque la metodología que utilizan para esos tiempos o de pronto tienen un cuello de botella o algo así es el problema, entonces ustedes van a hacer referencia que, por ejemplo, ese cuello de botella, que es la situación problema de esa planta de producción, va a generar pérdidas económicas o mayor producción en la parte de los productos. Entonces, eso es lo que uno hace en una breve descripción. Da un pequeño avance, información de lo que va a tratar su situación problema. Como tal, no es el planteamiento del problema, pero yo puedo exponer de una manera muy general de qué voy a hablar yo en mi planteamiento del problema. O sea, yo tengo identificado cuál es el problema, entonces lo voy a mencionar de una manera muy general y puedo decir que es un problema de tiempos y que ese problema de tiempos me va a llevar a pérdidas económicas en la empresa. Ahora sí lo entiendes, que es una breve descripción. Sí, profe. Bueno, simplemente es información que yo voy a que voy a poner ahí para iniciar mi introducción y que la persona que esté leyendo diga, ah, bueno, este proyecto lo van a realizar en tal empresa, está ubicado en tal municipio, esa empresa produce este, ya sea material o cualquier tipo de producto. Esa empresa está presentando una dificultad, es esta, que esa dificultad va a conllevar a pérdidas económicas, a menor producción,
a la disminución de ritmo. Bueno, ustedes que de pronto ya conocen más esa parte, porque yo no, o sea, estoy hablando de lo que he escuchado, porque yo no me sé mucho las metodologías y no tengo como tal toda esa parte de producción y de logística, porque pues no es en lo que he trabajado, pero pues lo que les estoy mencionando es más o menos lo que he entendido de algunos estudiantes que han hecho sus trabajos de investigación, pues en este tipo de empresas. Entonces es eso, poner información general, muy general, de lo que yo voy a hablar en mi proyecto y dónde lo voy a realizar. Y también, por ejemplo, puedo poner una población, en el caso de Diana, si ella se anima a trabajar con madres cabezas de pronto de familia, entonces ella en esta parte va a poner esa información. Entonces va a decir que el objetivo de ella es trabajar con madres cabezas de familia, que la ayuden en la elaboración de su producto y todo este tipo de cosas que son importantes para que la persona que esté leyendo entienda más o menos de qué se va a tratar el proyecto, pero yo como tal no voy a hablar ampliamente de la situación problema, simplemente la menciono y hasta ahí llega el tema, o sea, no voy a entrar en detalle sobre la situación problema, porque ya eso lo haremos en el planteamiento del problema. Luego de allí está el planteamiento del problema. Entonces aquí ya en este planteamiento yo ya voy a hablar de una manera muy amplia de ese problema. Incluso voy a buscar en internet y voy a ver qué información hay de ese problema. Por ejemplo, si es algo que tenga que ver con tiempo, entonces, o ritmo de producción, voy a ir a buscar en internet artículos científicos donde hayan realizado una investigación solucionando esos tiempos de producción. Entonces, que ellos me hablen de ese problema, qué ocasiona esa parte de esos tiempos de producción en una empresa. Y allí voy a mencionar esa información. Entonces, en el planteamiento del problema ya voy a hablar de una manera más detallada de qué se trata esa parte de mi situación, problema en la empresa, pero me tengo que apoyar con investigación en Internet. O sea, no simplemente voy a contar y a decir que en la empresa está sucediendo tal situación y que eso está disminuyendo la producción, no sé, en tanto porcentaje, si de pronto tienen esos porcentajes, sino que también voy a ir a Internet y voy a buscar qué información hay respecto a esa situación problema. Porque esa situación problema que ustedes van a trabajar en esas empresas, por ejemplo, en el ingenio, lo han trabajado otras personas, pero digamos que en una empresa de zapatos. Entonces, o sea, es lo mismo, lo único que cambia es el área en el que ustedes están trabajando, pero al final el problema va a ser el mismo, ya sea ritmos de producción, cuellos de botella, va a ocasionar algo en la empresa. Entonces voy a internet y busco información respecto a eso. Incluso varios de ustedes me preguntaban, porque me decían, no, profe, yo encontré información sobre la metodología, pero no aplicada a la misma empresa que yo estoy trabajando. Entonces yo les decía, esa información les sirve porque lo que necesitamos saber bien es sobre la metodología. Ya de ustedes, ustedes al final, ya desde su investigación, pues van a comprobar si esa metodología les va a servir para aplicarla en la empresa donde ustedes están haciendo el trabajo de grado. Al autor de ese artículo que ustedes encontraron en internet, que hizo la misma metodología, pero en una empresa diferente, él va a decir, a mí sí me funcionó o no me funcionó. Ya luego ustedes van a decir, cuando terminen su trabajo al final, sí me funcionó la metodología que ese autor aplicó para la empresa. Por ejemplo, está la de los helados, está la de transporte, entonces al final ustedes van a decir eso. Pero si me habla de la misma metodología que yo voy a aplicar, no importa si ellos la hicieron en una empresa diferente a la actividad de la mía, para que lo tengan claro y cuando encuentren la información, está bien que encuentren eso. O sea, si encontré información que hable de la metodología que yo utilizo, está bien, no importa que sea una empresa diferente a la mía. Entonces, en ese planteamiento del problema, lo que yo quiero resolver son como tres preguntitas y es ¿qué está sucediendo? Entonces, yo voy a explicar qué está sucediendo con ese problema, qué está causando en la empresa, hace cuánto viene ocurriendo el problema. Luego de ahí, pues responder otra pregunta, ¿cuál es la problemática que está ocurriendo? Entonces ahí yo ya voy a hablar de una manera más amplia de qué es en sí lo que está ocurriendo. Luego, ¿cuáles son los factores que están provocando la situación? Entonces lo que yo les mencioné ahí. Puede haber algo de un ritmo de producción, de un cuello de botella, pero entonces yo tengo que mirar qué es lo que me está causando ese cuello de botella. ¿Serán los trabajadores? ¿Será que la máquina ya no funciona de la manera adecuada? ¿Será que necesito dos operarios para que trabajen en esa misma máquina para que no esté ese cuello de botella? O sea, eso ya
lo definiré después, pero entonces yo tengo que mirar cuáles son esos factores que están provocando esa situación problema. Aquí les voy a mostrar el ejemplo de las vacas, ahí lo que está en rojo es el ejemplo de esas vacas, y entonces mira, aquí dice, el control químico de estas garrapatas cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de estos productos ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes. Entonces, en este caso de este ejemplo, aquí se están respondiendo esas preguntas. Ellos están diciendo, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? No, lo que está sucediendo es que ese control químico que los dueños de las vacas están utilizando para que ya no estén esas garrapatas en las vacas, presentan dificultades. Ah, ¿y cuáles son las dificultades? ¿Cuál es la problemática en sí? No, pues que la problemática es que como ellos usan tanto químico, esas garrapatas ya son resistentes. Cuando les aplican el químico, ellas ya lo aceptan como si fuera propio de ellas y no les hace absolutamente nada. Entonces, si ven allí, se están respondiendo dos preguntas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el control químico de las garrapatas está presentando dificultades. ¿Cuál es la problemática en sí que está ocurriendo? Pues que como usan mucho químico para quitar esas garrapatas, entonces esas garrapatas ya se acostumbraron y se adaptaron a ese químico y ya lo resisten, ya no las pueden quitar y ya no pasa nada cuando aplican estos químicos para erradicar esas garrapatas. Luego de allí dice que varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de ectoparásitos. En este caso, ellos aquí van y buscan en internet información donde diga que esas garrapatas pueden, como tal, ser resistentes a químicos. ¿Tienen dudas o preguntas respecto a esta parte, muchachos? Si entendieron, vuelvo y explico. Recuerden, si no entienden, yo vuelvo otra vez y explico porque esto debe quedar muy claro. ¿No tienen Sí, ninguna la duda? profe. Bueno, entonces voy a continuar. Luego de allí está la parte de la hipótesis. Entonces, eso ustedes ya lo hicieron en su anteproyecto. Y pues dependiendo de la reunión que tengamos luego con el profe, se va a definir si va a quedar tal cual lo tienen, porque si el planteamiento del problema se va a modificar o va a cambiar o todo este tipo de cosas, entonces se tendría que cambiar. Pero pues eso ya lo vamos a ver después, pero les voy a explicar cómo se deben plantear de una manera correcta. Entonces, primero, ¿qué es una hipótesis? Es una suposición o una idea que yo tengo de algo que puede ser posible como puede que no. Como les dije, solamente me voy a dar cuenta si es posible o no cuando yo ya termine de hacer mi conclusión, cuando yo ya saqué los resultados, hice el análisis de todos los datos que tomé en la empresa y al final obtuve esos resultados. Y ahí me voy a dar cuenta de que si esa hipótesis y eso que mencioné al inicio es cierto, o si eso que mencioné, pues no es posible porque no tuve los resultados que yo, pues como tal, esperaba. Entonces, allí yo me debo resolver una pregunta y es, ¿cómo puede ser mejorada o modificada la situación actual? Cuando yo hablo de esa situación actual, me refiero al problema. Entonces yo, con esa hipótesis, lo que pretendo es solucionar el problema, darle la solución al problema. Que esa sea en sí la solución a ese problema no lo sabemos. Lo sabremos cuando terminemos de hacer toda la investigación y al final me voy a dar cuenta, pues, si es así o no es así. Pero siempre voy a plantear algo para poder buscar la solución a ese problema. Entonces aquí les voy a dar los ejemplos. En la primera está la hipótesis, no en forma de pregunta, sino tal cual como está en una hipótesis. Ya el segundo ejemplo ya es como una pregunta investigadora, pero van a darse cuenta que es exactamente lo mismo, solo que una está en forma de pregunta, pero la información es la misma. Entonces, la primera dice, los factores propios del animal, eso que les estoy hablando ahí es del ejemplo que les di ahorita, entonces menciona, los factores propios del animal, como lo es el estado fisiológico, el componente racial, el estado nutricional, pueden influir en la carga antiparasitaria. Entonces, en este caso, este autor de ese documento de las garrapatas y de las vacas está diciendo que él cree que una solución
que puede existir para que no estén presentes tantas garrapatas en estas vacas es mirando el componente fisiológico del animal, mirando la raza, mirando si ese animal tiene buena nutrición o no tiene buena nutrición, y que de este tipo de cosas pues va a depender la cantidad de parásitos que estén en el animal. Eso es lo que él cree, que algunos de esos factores que son mismos del animal, como el estado de su fisiología, en la etapa que se encuentre, como el componente de la raza, porque hay unas razas que son más resistentes que otras, como el estado de la nutrición, si está bien alimentado o no está alimentado, puede influir en que presente más garrapatas o menos garrapatas. ¿Cómo se vería esa hipótesis en forma de pregunta? Entonces, ahí ya sería cómo el estado fisiológico, componente racial, estado de nutrición, puede influir en la carga antiparasitaria. Miren que es la misma información, simplemente que en la segunda lo pongo como una pregunta. Pongo ahí el cómo, el estado fisiológico, componente racial, la parte nutricional van a influir en la cantidad de parásitos en el animal. Dudas, preguntas, ustedes esto ya lo hicieron en su proyecto, en su anteproyecto. ¿Qué problemas presentaron cuando redactaron esta parte? ¿No presentaron ningún problema, muchachos? No, profe. ¿Todos les quedó clara esa parte? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. eso espero porque después cuando más adelante estén haciendo eso, no vayan a estar mencionando que no entendieron, que en este, porque si no preguntan desde ahora, cuando lo vayan a hacer, pues les va a costar muchísimo más. Entonces la idea es que aclaren todas las dudas porque estas clases son para aclarar dudas. Entonces, luego de allí está la parte de posibles soluciones o justificación. Entonces, un segundito. Entonces, en esta parte, yo ya voy a hablar sobre las soluciones que yo estoy planteando. No lo hago como está en la hipótesis, que es de una manera muy general, sino que ya aquí voy a empezar a hablar, por ejemplo, si mi solución se da por medio de implementar metodologías, entonces en esta parte de las posibles soluciones, pues voy a hablar un poquitico de qué se trata esa metodología. Entonces, ¿es posible solución o justificación? En el proyecto de grado, pues lo van a encontrar como justificación. Y ahí también tengo que responderme una pregunta. ¿Por qué debe ser estudiada esa situación problema? Entonces yo ahí voy a aclarar y voy a decir, bueno, es importante estudiar esta situación problema porque si en la empresa no se cambia eso que está pasando, pues más adelante se van a presentar mayores dificultades al punto de que de pronto la empresa tenga que cerrar. Entonces yo en esta parte de la justificación voy exactamente a decir eso, o sea, ¿qué puede pasar si yo no cambio esa situación problema en esa empresa? Primero, lo voy a hablar con el conocimiento que he adquirido haciendo las visitas en la empresa, pero también tengo que ir a internet a buscar información que me hablen y me digan, bueno, si yo no cambio los cuellos de botella en la empresa, ¿qué puede causar? O sea, en internet van a encontrar información de eso, un cuello de botella que puede causar en una empresa. Y ustedes lo que van a hacer es que toman esa información que encuentran en internet y también la ponen aquí, o sea, lo explican con sus palabras y haciendo énfasis en la situación que ustedes han visto y que si no cambia, ¿qué puede pasar? Porque ustedes pues ya han hecho visitas y ya conocen más o menos de eso. Y adicional a eso, buscan en internet información que hable de lo mismo que ustedes mencionaron, pero pues tienen que tener esa información de autores y de informes que ya estén en internet, porque les va a servir de respaldo a lo que ustedes están mencionando con sus palabras. Entonces, allí en esta parte incluiría este tipo de información, también incluiría la parte de qué beneficios puede traer a la empresa si yo incluyo esas metodologías. Entonces ahí ya voy a mencionar, se va a aumentar la producción, se van a disminuir los tiempos, no sé, los trabajadores van a trabajar de una mejor manera, más adecuada, dependiendo de lo que vayan a hacer ustedes pues como tal en la empresa.
Entonces, para el ejemplo que está aquí de ese artículo de las garrapatas, entonces va a mencionar que si bien el efecto de la raza es importante, hay otros factores como la inmunidad, el estado fisiológico, las características de la piel, que son componentes a tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad en garrapatas. Entonces aquí menciona exactamente lo mismo que está en esa hipótesis, pero pues él va a internet y busca a alguien que diga que sí, que eso que piensa en la hipótesis, que planteó en la hipótesis, puede ser verdad porque estos factores pueden influir en la cantidad de garrapatas que están en el animal. ¿Es clara esta parte? Bueno, según lo que veo es que sí, o entendieron todo o no entendieron absolutamente nada. En este caso de aquí, muchachos, esta es la misma introducción que les leí al inicio, pero les señalé cada uno de esas partes de la estructura, están aquí bien señaladas, cada partecita, y esto era lo que estaba en rojo en las diapositivas que yo les estaba leyendo. No que lo puse aquí, aquí se ve de una manera más detallada cada una de las partes y el orden. Entonces el primer párrafo ya va a estar esa breve descripción, que voy a hablar de una manera muy general del problema y voy a mencionar cosas, por ejemplo, como el lugar, la ubicación, de que, cuál es la producción que tiene la empresa, la actividad económica, bueno, eso lo van a mencionar ahí. Luego está el planteamiento del problema, también yo ya les leí esto y entonces ahí ya van a hablar de una manera detallada de la situación que pasa en esa empresa y también van a buscar información en internet de otros autores. Luego de allí está la parte de la hipótesis, de ese razonamiento que voy a plantear, que al final pues comprobaré si es verídico o no es verídico. Están las posibles soluciones o justificación y está el objetivo general. Luego de aquí ya vamos a pasar a ver como tal los objetivos. Entonces, para que lo tengan muy presente, cómo plantear de una manera correcta esos objetivos que voy a tener en mi trabajo de grado. Entonces, para primero iniciar en la parte de los objetivos, necesito definir o saber bien el concepto de qué es un objetivo. ¿Y qué es un objetivo? Simplemente es una meta que yo me propongo alcanzar en determinado tiempo, ya sea realizando actividades en un proyecto, en una empresa, en una entidad. Y algo muy importante es que siempre debe estar redactado con un verbo en infinitivo, o sea, que termine en ar, er, Profe, ir. una inquietud, Dime. profe. No, no que a lo largo de las tantas inquietudes que me pueden hacer, bueno, con lo que estamos viendo con su materia. Por ejemplo, en este momento usted nos está diciendo que es un objetivo, pero en este momento nosotros cambiar el objetivo del trabajo, no es cambiar, no debería cambiarlo todo. Sí, o sea, en este caso yo solamente les estoy dando como tal la estructura de qué es un objetivo, o sea, para que lo tengan ahí presente y miren a ver si lo redactaron de la manera correcta. O sea, si lo redactaron, por ejemplo, en un verbo infinitivo, pues está bien. Pero también hay que mirar otras características que se las voy a mostrar ahora porque tienen que quedar de la manera correcta. Incluso, pues hay que mirar y como les dije, vamos a tener una reunión con el profesor James donde vamos a aclarar y dejar todo esto porque en algunas ocasiones o en algunos les insinuaron o no sé, les dijeron que debían como mejorar algunos objetivos o debía mirar bien el planteamiento del problema. Por ejemplo, si nosotros cambiamos el planteamiento del problema, lo más probable es que se cambien también los objetivos, o por lo menos se modifiquen algunas cosas, no cambiarlo como tal todo, pero de pronto debamos cambiar las palabras o los verbos que utilizamos para poderlo planear esa meta hacia cumplir la parte de la hipótesis y lo del planteamiento del problema. Entonces sí pueden cambiar y si se cambia el planteamiento del problema y el objetivo, se va a cambiar todo el proyecto. Pero eso ya se va a definir con el profesor James y con las inquietudes que ustedes tienen, con lo que él sabe de la presentación que ustedes hicieron del anteproyecto y las correcciones de los jurados.
Dependiendo de todo eso, así mismo nos vamos a dar cuenta si se van a cambiar o no se van a cambiar. Yo en este momento simplemente les voy a explicar es cómo se debe redactar de una manera correcta el objetivo. Ya luego más adelante, cuando entremos a hacer el análisis en cada uno de los proyectos, vamos a ver si nos toca cambiarlo todo, cambiarle unas palabritas, cambiarle solamente el verbo al inicio, pero entonces ya nos vamos a dar cuenta ya después. Listo, o sea, ahora simplemente es para que tengan en cuenta cómo se debe redactar de una manera correcta. ¿Listo? Ya lo otro lo veremos pues más adelante. Esperemos que esos objetivos que ustedes tengan ahí pues nos sirvan como están, o si le modificamos pues que sea simplemente modificar como palabritas, o si de pronto tienen demasiados objetivos pues entonces quitar uno. Bueno, eso depende de lo que tengan ahí. Y ahorita vamos a ver más o menos si de pronto nos toca cambiar o modificar, quitar algunos objetivos. Entonces, continuando con la parte de los objetivos, hay unas características que se deben tener en cuenta, y es que todos los objetivos se deben plantear de una manera inteligente. Esta palabra SMART significa inteligente. No sé si de pronto pues en los televisores pues ustedes han visto que dice esa parte de Smart, entonces se refiere a eso, son televisores inteligentes. Denme un segundito. Lady, se te está habilitando mucho el micrófono y se escucha mucha bulla para que estés pendiente, porfa, de eso. Entonces, bueno, en esa parte de los objetivos, cada una de estas palabras que hacen parte de esa palabra, de estas letras que hacen parte de esa palabra SMART, significa algo. Y resulta que los objetivos se deben plantear pues de esa manera. Entonces, la primera letra es una S que significa específicos. ¿Qué quiere decir que un objetivo sea específico? Que yo cuando voy a plantear un objetivo lo hago de la manera más concreta, clara, sin tener como muchos rodeos, y eso hace más referencia como al objetivo general. Les voy a poner un ejemplo en esa parte específica. En el caso de ustedes, entonces ustedes pues entraron a estudiar la carrera y se plantearon un objetivo, y es que era graduarse, o sea, alcanzar sí, alcanzar como tal su carrera profesional en los 7 semestres de esa carrera. Son 7 semestres. Entonces la meta que ustedes tenían era graduarse en el séptimo semestre en la carrera pues de producción industrial. Ese es el objetivo y se está diciendo de una manera muy general, sin tener muchas palabras, tiene que ser muy claro y muy conciso. Luego de ahí está la M de medibles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo planteo un objetivo, debo tener unas estrategias o unos criterios para saber si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con esos objetivos. Eso mismo lo tienen que evaluar ustedes con los objetivos que van a plantear, objetivos específicos que van a plantear para su proyecto. ¿Por qué? Porque si ustedes no están evaluando si se pueden medir o si están cumpliendo con ellos, cuando de pronto ya lleven 2 meses o 3 meses, digan, no, eso que yo estoy haciendo no sirve. No pude cumplir con ese objetivo que tenía ahí, con ese objetivo específico. Si ya pasé 2 meses y no cumplí con eso, ya después de pronto no me va a alcanzar el tiempo para poder cumplir con el objetivo. Entonces yo voy a utilizar algunas estrategias para decir, bueno, sí voy a poder cumplir con ese objetivo que me planteé, y voy midiendo y voy midiendo. Por ejemplo, cuando ustedes tomen los datos en campo, por cada uno de esos objetivos voy a planear unas actividades que requiero para poder cumplir ese objetivo específico. Siguiendo con el ejemplo del estudio, entonces en esa parte de medibles tenemos que si ustedes planearon graduarse en 7 semestres, entonces ¿cómo voy a medir yo? Pues cada semestre ustedes empezaron a medir con las materias. Y empezaron a decir, bueno, no, yo el primer semestre gané todas las materias, el segundo semestre perdí una, pero pues esta no me atrasa, no sé qué. Bueno, al final, al séptimo semestre, ya ustedes están viendo las últimas materias y están con su proyecto. En ese caso, ¿cómo van a medir en el último semestre si se van a poder graduar en este séptimo semestre o no? Pues una manera de medirlo es cómo voy en las materias, cómo voy en los primeros trabajos, los estoy ganando, no los estoy ganando, voy a pasar las materias.
tengo que mejorar en los otros avances que todavía siguen, porque ya casi ya vamos a subir la nota del primer avance, pero van a quedar dos. Si no me fue muy bien en el primer avance, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues mejorar en los otros dos avances. Entonces, eso es una manera de medir los objetivos por medio de actividades, por medio de números y decir, estoy llegando al objetivo que yo me planteé o no lo estoy alcanzando, tengo que cambiarlo, tengo que modificarlo. Por eso siempre tengo que tener en cuenta de que deben ser medibles. Debe haber alguna manera en que yo pueda comprobar antes de cumplirlo totalmente si yo estoy yendo por el camino que es y estoy cumpliendo parte de ese objetivo, porque si no lo estoy cumpliendo, como les digo, pueden pasar 2, 3 meses y al final no lo cumplen, y si yo no cumplo con el objetivo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues no voy a poder llegar a esa meta que es graduarme al séptimo semestre. Es lo mismo. Si ustedes no entregan ese proyecto de grado, en la segunda semana creo que es de noviembre, entonces no se van a poder graduar a inicio del otro año o al final de este año. No van a poder sustentar en diciembre. Entonces, así mismo se les va a ir corriendo. Entonces, ustedes también tienen que ir evaluando este tipo de cosas y ir midiéndolas de esa manera. Luego de ahí está la palabra alcanzable. Entonces, en esa parte de alcanzable yo tengo que planear algo que sea realizable. Tengo que ser muy objetivo y decir, bueno, yo planteo llegar en esta empresa hasta este punto. ¿Será que yo sí puedo llegar a esa meta? ¿Será que es muy difícil? ¿Será que si yo voy a poder, si yo propuse cierta meta o cierto objetivo, ¿será que en la empresa a mí sí me van a dejar tomar datos de eso que yo requiero, de esa información? Entonces también tienen que empezar a observar ese tipo de cosas, de mirar el objetivo específico y decir, bueno, yo para este objetivo tengo que tomar datos de esto, de esto, de esto, en todas las áreas de la planta. ¿Será que en la planta, en el trapiche, sí me van a dejar tomar datos en todas las áreas? ¿Me van a entregar de pronto datos que ellos ya tengan? Tengo que mirar exactamente hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo puedo plantear ese objetivo específico y decir, bueno, lo que está aquí sí lo voy a alcanzar porque yo tengo toda la disposición de tiempo de ir a tomar los datos. También tengo la disponibilidad de la persona que me va a entregar los datos. La empresa no me pone ningún problema en que yo vaya allá, tome medidas, tome tiempos, no sé, separe la producción o que yo esté hablando con los trabajadores. Bueno, todo este tipo de cosas yo tengo que empezar a analizar y empezar a tomar apuntes y decir, bueno, yo sí puedo realizar todas estas actividades para alcanzar este objetivo. Y así mismo me voy a dar cuenta, bueno, sí lo voy a lograr, para que también lo vayan teniendo como muy presente y es que en cada objetivo específico empiecen a señalar qué actividades requieren para alcanzar ese objetivo y mirar hasta qué punto pueden hacer esas actividades, porque muchas de las ocasiones pues la empresa no les va a dar la oportunidad de hacer todo eso. Entonces también tienen que preguntar, bueno, yo puedo tomar estas medidas, puedo tomar estos tiempos, puedo hablar con los trabajadores en tal tiempo, puedo ir a observar, o sea, todo eso deben tenerlo ahí en cuenta y preguntar si lo pueden hacer o no lo pueden hacer, porque si no, entonces tienen que empezar a mirar esos objetivos específicos y ya empezar como a cambiarlos y adecuarlos a lo que yo sí voy a poder hacer en la empresa donde voy a realizar ese trabajo de investigación. Lo otro es que son relevantes. Esa relevancia hace referencia a qué tan importantes son estos objetivos. ¿Son realistas? Si está al alcance de las posibilidades mías como tecnólogo, si están al alcance de las posibilidades de la empresa, si de pronto tienen que aportar algún dinero para hacer la investigación o poner a la disposición de ustedes un trabajador. Entonces también tengo que mirar toda esta parte en los objetivos. Y lo último, dice que están definidos en el tiempo. Entonces en esta parte de definidos en el tiempo, se debe establecer por cada uno de los objetivos específicos que yo tengo el tiempo para lograrlos, muchachos. Porque, por ejemplo, si yo tengo un objetivo específico que se logra en 4 meses y yo tengo que presentar la tesis en la segunda semana de noviembre, ¿cómo lo voy a alcanzar? Ya no lo voy a alcanzar. Entonces ese objetivo tengo que quitarlo de ahí porque ya el tiempo no me va a dar. Entonces también es muy importante estar pendiente de eso de los tiempos, porque si yo el objetivo necesito mucho tiempo y solo tengo hasta noviembre para presentar mi trabajo, no lo voy a alcanzar. Entonces también es como sentarse a definir, bueno, yo para realizar ciertas actividades, también dependiendo del tiempo que yo disponga, de mis compañeros, ¿puedo tomar todos los datos en un mes?
Sí, no. Que no los puedo tomar todos en un mes. Entonces, bueno, a ese objetivo voy a quitarle una cosita, lo voy a enfocar por otro lado, donde me dé actividades que yo las pueda hacer en un mes, en 2 meses, en 3 meses. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con esos objetivos que yo propuse, pues obviamente no voy a poder llegar a noviembre a cumplir con mi trabajo y se me va a extender hasta el otro año. Entonces también es para que también estén como muy juiciosos y pendientes a esto, de si pueden o no alcanzar los objetivos. Entonces por eso yo pues voy a planear esa reunión con el profe para que nos quede esto totalmente claro y podamos arrancar de una y tengamos como los tiempos de los objetivos para cumplirlos. Y ya cuando él y yo nos reunamos con cada uno de los grupos, pues vamos mirando si cumplieron o no los objetivos. Pregunta respecto a esto, dudas respecto al No, trabajo que profe. ya tienen y respecto al trabajo que tienen. Si habían visto los objetivos de esta manera, o sea, si planearon en su trabajo y en su anteproyecto un tiempo para cada objetivo específico, si lo habían visto de esta manera. No, de esa manera no lo. Bueno, No, entonces, profe. para que empiecen a preguntarse, porque si ustedes están planeando hacer la presentación ahorita en noviembre, entonces tienen que empezar a contar el tiempo que nos queda. O sea, ya estamos finalizando septiembre. Nos queda mes y medio para hacer todas las cosas que tengan que hacer ustedes en las empresas. Entonces tenemos Profe, que, dime, es que como tal, o le puedo aclarar a mis compañeras que como tal, nosotros sí esto ya lo hemos hecho. Cuando nosotros, como les explicaba, el objetivo es lo que uno, es lo que uno va a hacer en el trabajo. Y nosotros ya nos habían dado que había que hacer un programa de actividades con lo que planteamos hacer, que teníamos que medir todos los tiempos. En sí, nosotros ya habíamos visto esto, no plasmado como la palabra objetivo, pero sí que este era el objetivo a cumplir en el trabajo, los tiempos, que si se podía hacer, mal, por varias veces nos habló, busquen una empresa donde todas puedan participar, que si el gerente les pueda prestar tiempo, si ustedes puedan ir, todo esto ya se había hecho, esto se incluyó en el trabajo y el objetivo es el trabajo como tal. listo. ¿Y han cumplido con los tiempos? O sea, ya tomaron los datos, ya tienen ahí, o sea, tienen todo eso. Pues por en el caso de tu grupo, porque todos los grupos pues son muy independientes en el trabajo, pero pregunto, ¿ya tienen esa parte de los datos? Son parciales todavía, ¿no? Porque, pues, como te digo, se entregó un anteproyecto y aún se está trabajando en lo que es la realización como tal, ¿no? Porque aún no se ha concluido, mejor dicho, profe. Pues espera que para cuando se tenga que entregar ya esté listo, ¿no? Pero pues hasta ahí vamos bien. Bueno, bueno, en el caso de tu grupo van bien porque ustedes ya tienen datos en campo. Creo que hay otros grupos que todavía no tienen todos esos datos. Entonces ya hay que empezar a mirar, bueno, ¿cuándo ir a tomar esos datos? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en tomar esos datos? Para que lo tengan como ahí presentes y vayan haciendo también un listado. Empiecen a hacer un listado de todas esas cosas y de los datos que tienen que tomar y de las actividades y todo esto que tienen que hacer para, para poder que logremos llegar a eso. En el caso, por ejemplo, de ellos, ya tienen adelantado porque ya han tomado varios datos que tienen ahí. Tal vez otros no tengan todos esos datos, les falten otros, entonces también es mirar como que, bueno, mi disposición, el tiempo con el que cuento para tomar los datos o de mis compañeros, o va a ir uno, va a ir el otro, pero también es como ir cuadrando eso para que alcancemos a tomar todos los datos, hacer el análisis y todo ese tipo de cosas. Entonces, para los que todavía no tienen tan adelantado el trabajo, pues como ellos, es para iniciar, o sea, desde ya, hacer ese listado de las cosas que tienen que hacer. Y, como les digo, yo le voy a decir al profe que nos reunamos lo más pronto posible para poder definir eso. Porque ustedes sin eso, pues como tal, no pueden arrancar o darle como otro rumbo a los que les hicieron como tal correcciones en esa parte. Porque, por ejemplo, a ti puede ser que no te, las correcciones que te hicieron no es en eso, sino que en otro tipo de cosas que en la medida se puedan trabajar de una manera más rápida.
Pero en otro caso hay otros que sí les hicieron unas correcciones que de pronto van más hacia los objetivos, entonces en ese caso ya tendremos que mirar cómo modificar esta parte. ¿Listo? Pues para los demás ya. Bueno, ya continuando con la parte de esos objetivos, entonces está el objetivo general. Ese objetivo general simplemente hablar de una manera muy central de qué se trata mi proyecto y a qué voy a llegar. Ahí simplemente lo menciono, son objetivos que son como 3, 4, 5 líneas máximo, no es algo muy extenso, si van a utilizar palabras que sean adecuadas y que hable simplemente de a qué voy a llegar yo, cuál es el objetivo de mi trabajo y a dónde voy a llegar, qué es lo que quiero alcanzar con mi proyecto. Voy a disminuir los tiempos de producción, entonces ahí voy a mencionar en cuánto voy a disminuir esos tiempos de producción. Voy a aumentar la producción, entonces ahí voy a mencionar, no, la voy a aumentar en un 10%. Bueno, el hecho es poner allí la información muy central de la meta que yo voy a alcanzar, de qué voy a alcanzar con el trabajo que voy a hacer dentro de la empresa. Luego está el objetivo general, esto es un ejemplo, entonces aquí se los voy a leer y dice, diseñar e implementar un robot explorador de terreno mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y sistemas automatizados para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de laboratorio de robótica. Entonces es un ejemplo de un diseño de un robot para prácticas de laboratorio para unos estudiantes. Entonces miren que ahí habla de una manera muy general de qué es lo que ellos van a hacer. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un robot que tiene ciertas características, ahí las mencionan, con el objetivo de qué? De que les sirva a los estudiantes en sus prácticas en el laboratorio. Entonces, esto mismo lo van a hacer ustedes, pues igual ustedes ya lo tienen ahí, simplemente es como revisar los que no tengan que cambiar ni la hipótesis ni el planteamiento del problema, es revisar la manera que los tenga. Si tienen de pronto mucha información, pues de pronto quitar palabras y ajustarlo, no cambiarlo y modificarlo todo, sino simplemente como ajustarlo para que no quede tan extenso, sino que sea algo como más concreto y resumido. Luego están los objetivos específicos, entonces aquí ya en estos objetivos específicos se van a detallar bien las cosas que yo voy a realizar para poder alcanzar ese objetivo general. Entonces, en este caso, esos objetivos específicos simplemente me van a llevar a cumplir el objetivo general, a que yo alcance ese aumento en la producción o a que yo alcance esa disminución en tiempos, a que ya no exista ese cuello de botella, lo que vayan a realizar. Con estos objetivos específicos lo voy a lograr. La idea no es plantear muchísimos objetivos. Yo siempre les recomiendo que planteen máximo 3 objetivos específicos. ¿Por qué? Exactamente por el tiempo, porque no contamos con muchísimo tiempo para planear muchísimos objetivos cuando realmente o sea, hasta noviembre. Entonces, la idea es que definir 2, máximo 3 objetivos que yo diga, bueno, en el tiempo que tengo para hacer este proyecto, voy a lograrlo. ¿Listo? Luego de allí, aquí tengo como unos ejemplos, entonces es el mismo ejemplo del caso del robo, ellos ahí plantearon pues objetivos, mire que todos inician con la palabra pues en infinitivo, investigar, analizar, diseñar, realizar, y, por ejemplo, aquí en el primero me dice investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación necesarios para el proyecto. Entonces, ustedes también se pueden como guiar más o menos con esto para adecuar lo suyo, o sea, implementar o aplicar metodologías, mencionar ahí cuál es la metodología que va a aplicar, si es la de las 5 S, todo este tipo de cosas lo mencionan en el objetivo específico. Analizar cada una de las condiciones que se presentan para el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel del ambiente dentro del cual se desenvuelve. Diseñar el sistema técnico, electrónico, mecánico. Bueno, esto fue lo que ellos plantearon en sus objetivos específicos. Y al final hicieron algo muy importante y es que ellos están aquí en sus objetivos específicos, tienen lo que es realizar pruebas de funcionamientos necesarias para descartar errores y poder aplicar las correcciones inmediatas al problema. Entonces, en este caso simplemente es validar si lo que yo estoy haciendo está funcionando. ¿Cómo lo valido? Poniéndolo en práctica. Entonces, si ustedes van a utilizar las metodologías, pues obviamente las van a validar en las empresas.
voy a utilizar esa metodología, pues voy a ir a la empresa, aplico la metodología y me voy a dar cuenta si funciona, no funciona, o si la apliqué una vez y vi que se cometieron unos errores, entonces, bueno, miro, identifico qué errores voy a corregir y vuelvo otra vez y aplico la misma metodología hasta que me salga ya bien. Para que lo tengan como presente de que no solamente se va a quedar ahí como en la teoría y vayan y lo hagan una sola vez, sino que tengan la oportunidad de, si se presentan errores, identificar cuáles son los errores y volver a aplicar otra vez la metodología para que funcione de la manera correcta. Y así al final pues obtener los mejores resultados en el proyecto. Ya luego por aquí hay una tabla de objetivos, de palabras o de verbos para esos objetivos, ahí la tienen, pues si de pronto necesitan cambiar o modificar, pues aquí tienen un listado para que cambien esa parte. ¿Listo, muchachos? Ya con esto es la última parte, lo de los objetivos, como les dije, o sea, hasta el día de hoy. Vamos a ver esta parte, ya dentro de 8 días vamos a ver la introducción, pero de proyectos de grado, que ya es más detallada, incluso hay un cuadrito que pueden llenar y con ese cuadrito pues pueden redactar de una mejor manera esa introducción, el planteamiento del problema sobre todo, y que pueden utilizar información de la que ya tienen del anteproyecto para su proyecto. O sea, en ese caso,